A continuación, cree solamente. Es en medio de la crisis donde las cosas imposibles empiezan a suceder. Ahí las cosas ilógicas cobran sentido y generan un cambio. Este es el momento de escuchar historias imposibles, momento de ver cambios, momento de experimentar tu milagro. ¿Cómo? Cree solamente. Como sabemos, Dios siempre está ahí para acompañarnos, incluso cuando otras personas nos apartan, no nos entienden o creemos que estamos solos. Él permanece a nuestro lado. Dios siempre está con nosotros. Él guía nuestro camino y nos hace entender que estamos en la senda correcta. Nos muestra que tenemos un propósito en esta vida. Bienvenidos al nuevo episodio de Cree Solamente. Mi nombre es Natalia Henao. En este programa nos dedicamos a escuchar y conocer a personas que son testimonio del acompañamiento de Dios. Personas con historias difíciles, pero que a pesar de todo salieron adelante. Historias que nos demuestran que vale la pena seguir. Porque con Dios, al final, se encuentra la verdadera felicidad. Hoy nos acompaña Dayan. Dayan, hola, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo Muchísimas te gracias. sientes? Súper bien. Sí, feliz y muchas gracias por haberme invitado a este espacio tan especial. Ay, no, gracias a ti por haber aceptado. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Dayan. Bueno, mi nombre es Dayan, tengo 29 años, nací Entre Ríos, fue donde me crié, pero me casé a mis 23 años, muy jovencita, y me fui a vivir a Grecia. ¿Tienes hijos? Tengo hijos, tengo 3 perritos que son como hijos. Pero no, por ahora no tengo. Todo el amor. Sí, todo el amor. Son como niños, pero no tenemos hijos por ahorita. Cuéntame un poquito, empecemos desde el principio, ¿cómo fue tu infancia? Claro. Bueno, me crié en Entre Ríos. Tengo 2 hermanos, una hermana de 34 años y mi hermano tiene 38 años. Ok. Me crié en un barrio donde toda la familia vivíamos juntos, todos Muy los acompañada. tíos, todos los primos, ajá. Y vivía junto con mi abuelita. Entonces teníamos la costumbre de que siempre nos reuníamos un día a la semana, todos los primos, todos los tíos. Entonces realmente tuve una infancia muy acompañada, podría decirlo así, ¿verdad? Una familia muy unida, súper unida. Em, entonces, tengo una infancia muy linda, muchos recuerdos de jugar con muchísimos primos, porque estábamos tan juntitos, que recuerdo que siempre en las tardes nos llamábamos de casa en casa para ir a jugar al parquecito que teníamos ahí cerca. Entonces, realmente sí fue una infancia así como de mucho amor, puedo decirlo en realidad. Tengo que asegurar que desde pequeña mi familia me dio muchísimo amor. Ay, Entonces, sí, ¿vivías con tu papá, con tu mamá? sí, bueno, mi papá falleció y a los 15 días nací yo. Ajá. Entonces, vivía con mi mamá, con mis abuelos y mis tíos por ahí cerca, ¿verdad? Eh, de hecho, es muy vacilón porque mis hermanos son morenos, morenos, de pelo negro, mi mamá también morena, morena, de pelo negro. Y yo le decía a mi mamá, mami, pero yo a quién me parezco porque yo soy tan blanca, yo siento que yo no soy hermana de ellos. Y mami tuvo que sacarme una foto de mi papá y decirme, usted es la copia de su papá. Entonces, sí, realmente tuve una infancia muy bonita. Creo que al haber perdido un papá, tuve muchos papás. Tuve muchos tíos, un abuelo, que al día de hoy es como mi papá. Que te acogieron con ese amor claro. fraternal. ¿Cómo fue crecer? ¿Cómo fue tu infancia sin tu padre? Em, Fue un poco difícil porque cuando venían las actividades de la escuela, del colegio, em, todos hablaban del papá, ¿verdad? Y pues yo no tenía un papá, entonces para mí era como un poco complicado y a veces, veces le cuestioné a Dios que por qué yo no pude conocer a mi papá. A pesar de que tenía muchos papás que eran como mis tíos, mis abuelos, em, no tenía esa figura paterna de sangre que yo decía, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces hubo momentos difíciles, ¿verdad? Que yo decía,
¿por qué pasó esto? Porque yo no lo conocí. Pero no tuve falta de amor por tantos papás que tengo, ¿verdad? Y que también en mi infancia tuve. Em, Fue muy curioso porque fue un momento muy difícil para mi mamá tener la pérdida de un esposo, pero a la vez fue como una alegría porque venía yo naciendo. Tú eres la menor. Sí, yo soy la menor. Entonces, mi mamá siempre decía, vos llegaste con un propósito muy especial a esta ¿Cómo es tu tierra. relación con tu mamá? Em, ¿Cómo era tu relación Sí. en ese entonces, en la infancia con Eh, tu mamá? Muy apegada a ella, Sí. súper apegada a ella. Sí. Realmente mi mamá nos hizo muy unidos. Al no tener un papá, mi mamá trabajó muchísimo para poder sacarnos a nosotros tres adelante. Entonces, pues el concepto de mi mamá para nosotros es un concepto muy alto porque fue un gran ejemplo de mujer, una mujer que sacó adelante a sus tres hijos ella sola. Em, y a pesar de que tenía tantos trabajos porque no tenía educación, entonces mi mamá limpiaba casas, aplanchaba ropa, vendía repostería, vendía ropa, hacía de todo para sacarnos adelante. Y a pesar de eso, nunca hubo falta de amor de parte de ella. Entonces, sí, hubieron momentos difíciles al no tener un papá, pero ella siempre cumplió ese rol de mamá-papá Sí. y nos dio mucho amor. ¿Qué era lo que hacía que mantuviera la familia tan unida a pesar de esa circunstancia tan importante? Claro, yo creo que un pilar que mantuvo muy unida a mi familia en aquel momento fue mi abuela. Em, Era una señora que le encantaba cocinar y le Sí, donde encantaba, hay sí, comida. le encantaba cocinar y era muy servicial. Entonces, ella hacía comida para todos. A veces solo teníamos arroz y frijoles y ella decía, esto es lo que vamos a compartir todos, arroz y frijoles. Em, yo tengo que decir que no sé si me estaré adelantando, pero en mi infancia hubieron momentos donde al no haber una figura de un papá, muchas veces no teníamos que comer, a veces había era solo como avena. Y mi mamá recuerdo que siempre nos decía, coman mucha avena porque la avena nos va a mantener fuertes, nos va a mantener llenitos y no sabemos hasta cuándo vamos a tener otra comida. Y entonces, a pesar de todo eso, desde ya yo veía la mano de Dios en nuestra familia, ¿verdad? Y también conmigo, porque mis tíos nos ayudaron mucho y también mi abuelita. Entonces, al pasar tantas situaciones, ¿verdad? Pues complicadas para mi mamá, yo creo que uno como niño no entendía muy bien qué estaba pasando, ¿verdad? Uno es muy niño y tal vez no era consciente de la situación tan difícil que se debía estar viviendo entre familia, pero creo que en el momento que pasó la ausencia de mi papá, hizo que mi familia se uniera muchísimo más. Hizo Ok. como sentir de que mi mamá necesitaba mucho apoyo. Entonces, eso hizo también que mis tíos nos protegieran demasiado a mis hermanos y a mí. Y especialmente a mí, que yo era la menor. Entonces, para mis tíos siempre fui era como muy especial para ellos. Entonces, cualquier cosa que yo hacía o cualquier cosa era importante porque yo era la bebé y que había nacido en una situación muy difícil y complicada. Entonces, los ojos de mis tíos era yo y eso pues más adelante también repercutió en otras cosas, pero más o menos por ahí fue. Pero llenaba esos vacíos Claro, que sí. sentiste que llenaba esos vacíos. Sí. ¿Cómo era cómo te llevabas tú con la religión católica? Em, Era muy apegada a eso. Porque Mi abuela asistía muchísimo y como ella era el pilar de la familia, nos inculcó eso a todos. No había domingo que yo no faltara a misa. No había 2 de agosto que yo no caminara hasta la Virgen de los Ángeles, porque para mí eso era muy sagrado. Em, Era muy sagrado porque me habían inculcado que había un Dios, pero no solo había un Dios, habían también otros santos y que esos santos contestaban nuestras oraciones. Entonces, al yo tener ciertas carencias o dudas de mi papá, trataba de aferrarme mucho a la Iglesia Católica para obtener una respuesta de eso. Entonces, sí era muy apegada a la Iglesia Católica. Creo
creo que también por una costumbre de familia, de que todos asistíamos. Entonces sí era muy arraigada a la Iglesia Católica, muchísimo. Claro, y más que eras tan jovencita. Claro. ¿Cómo es ese contexto? ¿Cómo llegas tú a conocer la iglesia adventista? Em, Fue muy vacilón la forma en que llegué a la iglesia porque una vecina se murió y la vecina era católica, entonces le hicieron una misa, pero la hija de la señora era adventista. Entonces los adventistas fueron a la iglesia a apoyar a la señora, que era la hija, fueron a apoyarla a la iglesia. Y entonces ahí había un compañero em, del colegio y resulta ser que ese colegio era primo de quien ahora es mi esposo. Y entonces yo saludé al primo y entonces él dijo, ay, usted la conoce a ella, deme el número de ella. Y entonces empecé a hablar con quien ahora es mi esposo y recuerdo que yo siempre le decía que saliéramos los viernes y él me decía que no. Y yo decía, pero qué muchacho más raro, si los viernes es el mejor día para salir, o sea, es el día más divertido, ¿cómo él no va a salir un viernes? Y él me decía, no, en el viernes se reúne mi familia, hacemos algo muy especial. Y un sábado él me invitó a la iglesia adventista. Entonces yo le dije, mira, con todo respeto yo te voy a decir una cosa. Si en tu iglesia hay música de mucho escándalo, de gente que se tira al suelo, yo me voy a retirar de tu iglesia, yo no voy a entrar. Y él me dijo, no te vas a topar con nada de eso, vamos a la iglesia. Fui a la iglesia y cuando entré, nunca se me va a olvidar, estaban tocando un himno con un piano, era música demasiado solemne y yo dije, ¿qué es esto? Entonces me llamó curiosidad y me quedé ahí a escuchar. ¿Te agradó lo que Claro. viste y lo que escuchaste? Y no solo eso, ese día tocaron el tema de la muerte. O sea, la predicación era sobre la Predicación muerte. era acerca de la muerte. Y entonces, ya para ahí fue para mí la respuesta de Dios. Toda una vida había vivido cuestionada porque yo no conocía a mi papá, Claro. dónde estaba mi papá, por qué Dios permitió eso. Y ese día se respondieron mis preguntas. Mi esposo luego de eso empezó a hablarme acerca de Daniel, de las profecías, y cuando me habló de eso, yo dije, yo tengo que seguir aquí, este es el camino correcto, esta es la verdad, yo me voy a cambiar para esta iglesia. Más que había sido la respuesta que tanto había esperado por Dios. Yo ahora entendía que mi papá nada sabía, que mi papá estaba descansando. ¿Siempre creciste pensando que él te cuidaba? Claro, Sí. y para mí era una gran carga porque yo creía que mi papá estaba en el cielo. Y para mí era muy difícil porque yo decía, ¿cómo mi papá está viendo todo lo que nosotros estamos pasando? Y los momentos duros que estamos pasando, mi papá debe estar sufriendo, sabiendo que él no puede hacer nada y viéndonos en esta situación. Y siempre fue muy, no sé por qué, pero a pesar de que soy la menor, mis hermanos siempre me han pedido consejo a mí y mi mamá también me pedía consejo a mí. Entonces muchas veces yo lideraba a mi familia. Y yo sentía una gran carga porque yo decía, mi papá está viendo esto y tal vez yo lo estoy haciendo mal. Entonces, al darme cuenta que mi papá no sabía nada, fue como quitarme una gran carga encima. También decir, yo no tengo por qué intentar hablar con él. Mi papá no sabe nada. Él está descansando. ¿Lo entendiste? Claro, lo entendí. Y eso fue quitarme una gran venda para mis ojos. Eso fue como una revelación. Claro, y una gran carga. También hasta una gran tristeza interna que yo llevaba. Y se crea en mí la esperanza de que no tengo un papá terrenal, pero tengo un papá celestial. Y entonces ahí yo digo, este es el lugar, aquí es donde yo tengo que estar. No tengo la menor duda que aquí es donde está la verdad. Pero así fue como llegué a la iglesia. A partir de ese momento comenzaste a ir a la Claro, iglesia sí. adventista. ¿Cómo fue esa época? Muy difícil, Sí. demasiado difícil porque mi familia era muy arraigada a la iglesia católica. Ellos no sabían que tú... No, jamás. Yo les decía a ellos que yo estaba asistiendo a otra iglesia y seguro les daba algo porque éramos una familia muy católica, muy arraigada a la iglesia.
Hasta que ya en un momento mami se dio cuenta, mi mamá se dio cuenta que yo estaba asistiendo a la iglesia y que eran los sábados de mañana. ¿Cómo hacías para ir y que ellos no se daban no se dieran cuenta? No, porque yo le decía, voy a salir con una amiga, voy a salir con una amiga y voy a ir a tal otra cosa. Pero un día alguien me vio subiendo las gradas de la iglesia y le dijo a mi mamá. Entonces mi mamá se dio cuenta y dijo, usted no está saliendo con sus amigos, usted está yendo a la iglesia y a otra iglesia que no es católica. Entonces, a partir de ahí, mi mamá se da cuenta que los cultos de la iglesia adventista son los sábados en la mañana. Y entonces, como yo era menor de edad, mi mamá me encierra en la casa y me dice, ya no sales más los sábados de mañana. Hasta que se termine el mediodía, usted sale de esta casa. Porque ella estaba muy afectada de que yo estuviera cambiando de religión. Entonces llegó un momento donde hasta mis primos, mis tíos, mi abuela, todos me dejaron de hablar, ya nadie me dirigía la palabra, me decían que yo no tenía ni voz ni voto, me decían como que yo me estaba volviendo de una secta al diablo. Los tíos que tanto te acogían. Claro, y entonces para mí era muy doloroso porque ellos eran los que habían cumplido la figura de papá, los que me habían dado tanto amor, y ahora todos ellos me estaban dando la espalda. Y entonces recuerdo que lo que hacía los sábados en la mañana era que en mi cuarto me encerraba, ponía un almohadón, una almohada al frente y otra donde yo estaba y ponía una mesa en el centro. Entonces yo le decía, Señor, no estoy en la iglesia, pero haga usted culto aquí conmigo. Y entonces ahí abría la Biblia y empezábamos a hacer cuesta. Y entonces muchas veces ahí lloré con Dios, porque yo le dije, Señor, yo te estoy siguiendo, yo te estoy aceptando, pero toda mi familia me está rechazando. Y yo le dije, usted sabe el amor que yo siento por ellos, porque me dieron mucho amor y ahora estoy recibiendo la espalda de ellos. Y que más me dolía era el de mi mamá, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo es posible que mi mamá me está haciendo todo esto? Para ellos fue demasiado difícil decirles que yo no iba a comer más cerdo. Entonces decían, lo único que hay de comer es cerdo. No sé qué va a comer usted, pero es lo único que hay. Entonces muchas veces solo comía arroz y ya, solo arroz comía. Y yo me iba al cuarto y lloraba y le decía, Señor, pero tan solo tengo 16 años. ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Verdad? Uno en el momento no lo entiende. Y al ser tan joven es todavía más difícil y más duro, porque no es una sola competencia con tu familia, sino a nivel también social, a nivel de quienes te rodean, a nivel de que cuando vos estás tan joven, necesitas mucho cariño, necesitas sentir que alguien te acoge, porque tienes muchas emociones que van cambiando en tu juventud. Entonces fue muy difícil para mí porque yo le decía a Dios, ¿qué es lo que quiere usted de mí? Claro. Yo te estoy siguiendo, yo te entregué, yo te acepté, ¿qué es lo que usted quiere? Y en el momento yo sentía que Dios no me respondía. De hecho, recuerdo que cuando me bauticé, bueno, mi mamá como creía que el culto era hasta el mediodía, ella ya al mediodía me abría la puerta, pero ella no sabía que existía sociedad de jóvenes, porque eso no existe en la iglesia católica. Entonces yo iba súper feliz para la iglesia porque ella creía que yo ya no había nada en la iglesia. Era que en la mañana. Entonces nunca se me olvida, en el 2012 yo tuve que bautizarme sábado de tarde para que mi mamá no se diera cuenta. Y recuerdo que la ropa mojada y el pelo mojado me llevaron donde unas hermanas para secarme el pelo, para no llegar con el pelo mojado donde mi mamá. Y recuerdo que la fe de bautismo yo la escondí porque yo dije, mi mamá no puede encontrar esto. Entonces yo escondí la fe de bautismo para que ella nunca la encontrara. Y ya después ya yo llegué normal, ella me preguntó como qué es esta ropa seca, yo ahí como que le cambié el tema y ya seguí. Pero sí fue bastante difícil cuando tomé la decisión. Viviste momentos muy, muy difíciles. En ese momento, donde tu familia te da la espalda, donde los tíos que tanto te acogían, dando esa figura paterna y todo, ¿tuviste a alguien que te acompañara, alguien que te entendiera? ¿O siempre estuviste sola viviendo esta parte? Yo creo que los que más me apoyaron en ese momento fue la familia de mi esposo, Ok. que ellos me apoyaban, pero no tenía tanta confianza como para yo abrirme a ellos. Mi único consuelo realmente fue Dios.
Em, Creo que desde ahí aprendí la importancia de la oración. A veces creemos que oración es repetir y repetir y repetir, pero Dios fue el que se convirtió en mi amigo en ese momento. Eh, los sábados de mañana, cuando hacía mi culto con él, entonces recuerdo que ponía una prédica al pastor Andrés Portes y ahí escuchaba el sermón y terminaba hablando con Dios. Creo que ese fue mi mayor consuelo. Me daba cuenta que a través de la Biblia él me respondía, porque muchas veces esperé escuchar una voz, ¿verdad? Yo decía, Señor, yo quiero escuchar esa voz que me diga qué hacer, pero no la escucho. Pero luego entendía que su voz era su palabra. Y estando ahí encerrada con él, me daba cuenta que él me respondía. Entonces, si te soy honesta, no tengo duda que fue Dios el único que me mantuvo fuerte en esos momentos. Porque pude haber dicho, lo más sencillo es, dejo de asistir a la iglesia, sigo con mi familia y sigo teniendo mi vida normal, porque hasta fue difícil con mis amigos. Yo ya no salía los viernes. Claro, ese vínculo social, ese Pero- vínculo. Y era esa presión de, mira, ahí va la exagerada, ahí va la, hasta me decían pandereta, ahí va la obsesionada con la religión. Y eso es difícil para uno como joven. Entonces, por eso te digo, yo creo que lo único que me mantuvo firme es Dios. Em, la convicción que tenía de que Dios era el único que me podía sostener en esos momentos, definitivamente. Y así es. Bueno, en ese momento, el que es tu actual esposo, que era tu novio, en ese entonces era tu novio, él iba a tu casa, ¿cómo era tu relación con él? No lo dejaban entrar a mi casa. No lo dejaban entrar. ¿Y cómo así? Era muy difícil, nos quedábamos de ver más bien en la casa de él. Para mí hasta eso era un poco extraño porque lo normal es que el novio llegue a tu casa. Pero en mi caso no lo dejaban entrar porque él era el que me había llevado a otra religión y demás. Entonces, hasta eso fue un poquito complicado, ¿verdad? Em, con mi novio estuvimos como 5 años 5 años de novios y ya luego nos separamos y yo me empecé a apartar de Dios en ese momento. Oh, pero esa es una historia. Vamos a hacer una pausa ahorita porque yo quiero que nos cuentes, porque eso ya es otra historia. Eso es otra historia. Vamos a hacer una pausa y usted quédese ahí esperando para saber qué es lo que tiene Dayan para compartirnos. Muy bien, amigos, muchas gracias por continuar acompañándonos. Estamos con una historia maravillosa que nos está contando Dayan, la verdad, tocando fibras muy delgadas en mí, Dayan, con tu testimonio. Y escuché que dijiste algo de que se complicó, se puso como complicada esa parte de cómo venías en tu relación con Dios. Y yo quiero que nos cuentes un poquito qué fue lo que pasó. Sí, en algún momento, Antes nada más quiero preguntarte algo. Cuando tenías esos momentos complicados, que tú te encerrabas en tu cuarto a tener esa intimidad con Dios, ¿tú dejaste de ir a la iglesia en ese momento? no, en ese momento no dejé la iglesia, pero después pasó una situación, bueno, yo terminé con mi novio, seguí yendo a la iglesia, pero me sentía extraña yo llegando a la iglesia yo sola. Y me empecé a apartar poco a poco de la iglesia. Dejé de ir. Iba cada 15 días, luego iba un día, luego iba cada 22 días y luego dejaba de asistir. Y ahí es muy cierto cuando dicen que cuando uno se aleja de Dios es poquito a poquito. No es de la noche a la mañana. Es poquito a poquito ese proceso. Y uno no lo ve. Uno dice, ay no, pero todavía estoy asistiendo. Ay no, de vez en cuando voy. Ay no, hoy no voy a leer la Biblia, pero mañana lo hago. Mañana lo hago, pero 3 días no y luego lo vuelvo a hacer. Y cuando te das cuenta, estás completamente apartada de Dios. Qué interesante lo que estás diciendo, porque es algo que vemos muy... Sí. Y entonces no me daba cuenta hasta que llegó un momento en que se volvió normal para mí ya no ir a la iglesia. Ya era normal. Y empecé a salir con personas que no eran una buena influencia. No eran de la iglesia, no eran las No eran mentiras. de la iglesia, y entonces eran amigas que había conocido hace mucho tiempo, del colegio, y empezamos a salir de nuevo, yo empecé a juntarme con ellas,
Y entonces me alejé completamente de Dios hasta que llegó mi mamá una noche, un viernes de noche, yo iba a salir con ellas y ella me dijo, ¿podemos hablar un momento antes de que usted se vaya? Yo le dije, sí, claro. Entonces yo me acerqué y me metí al cuarto, estaba acostada en la cama y yo me senté a la orilla. Y me dijo, extraño demasiado a la Dayan que iba a la iglesia. Y para mí eso fue como un balde de agua fría que me cayó encima. Porque yo dije, ¿cómo es a la mujer que por mucho tiempo me cerró las puertas para ir a la iglesia, que mucho tiempo me dio la espalda, ahora me está diciendo que vuelva a los pies de Jesús? Y para mí eso fue, ese día recuerdo que la abracé y nos pusimos a llorar. Y ella me dijo, yo necesito que usted vuelva a la iglesia. Ella siendo católica, ella con sus creencias, y me estaba invitando a mí a volver a la iglesia adventista, a volver a los pies de Jesús. ¿Cómo te sentiste en ese momento? No, en ese momento yo dije, Señor, usted me está molestando, me está jalando el pelo de una forma muy fuerte. Ella veía que tú llegabas Pero ya veía que yo llegaba tarde, que a veces no llegaba los fines de semana, que ya empecé a tomar alcohol cuando yo no tomaba alcohol. Y entonces todo eso a ella le impactó mucho, porque ella conoció la otra versión cuando Jesús estaba conmigo. Y ella dijo, necesito que usted vuelva a la iglesia. Me dijo, y yo te voy a hacer la comida vegetariana. Ya en esta casa no te voy a hacer más cerdo ni nada de eso para que usted no tenga con qué luchar. Y mi mamá hasta llegó a hacerse vegetariana por mucho tiempo. Ella comía y mis hermanos decían, ¿pero dónde está la carne en esta casa? Y mi mamá decía, no, todos vamos a comer esto. Y para mí eso fue muy impactante, porque definitivamente ese era Dios. Dios que no se cansa de buscarnos, ¿verdad? Porque Así es. no somos nosotros que lo buscamos, Él los busca a nosotros. Él siempre los busca constantemente. Claro, porque si no hubiera sido que Él me buscó, tal vez yo nunca lo hubiera buscado. Porque el mundo te atrae de una forma que no te das cuenta. Y el llamado que Él me hizo a través de mi mamá fue un llamado que me impactó muchísimo. Luego de ahí yo seguí normal, mi mamá... Cuando tu mamá te dice esto, que vuelvas, ¿tú qué hiciste? No, Sí. en ese momento... Digamos, vamos a hacer así como un paréntesis, vamos a devolvernos un poquito, porque yo quiero que me cuentes antes de esto para mirar la segunda parte. ¿Cómo fue ese momento que tú entregaste tu vida a Dios? Como ese, lo que llamamos el primer amor, digamos. ¿Cómo fue ese momento del bautismo? Para mí fue demasiado especial porque uno empieza a ver las cosas diferente. Mi compromiso con Dios, creo que yo me exigí muchísimo pensando que era que yo podía. Y no era yo, era Cristo en mí. En su momento, cuando yo me bauticé, bueno, yo no era de andar, de cantar, ni de pasar al frente. Entonces, también tuve siempre una lucha, como decía yo, Señor, ¿cuál es mi talento? Yo veo que... ¿Cómo te puedo servir? Claro, yo veía que las muchachas cantaban, yo veía que pasaban ya un buen sermón, yo veía que hacían un montón de cosas los jóvenes y yo lo que hacía era sentarme en la banca y ir a Hasta contar la historia de los niños. Ajá, y yo decía, Dios, pero ¿cuál es mi talento, verdad? Y entonces, cuando yo me bauticé, yo todavía ni siquiera sabía cuál era mi talento. Y entonces, pero realmente fue un momento muy especial, ¿sabes? Porque empecé a conocer más de Jesús, porque me iba con otros que daban estudios bíblicos, según yo, para ayudarles a dar el estudio bíblico, y yo era la que seguía aprendiendo, ¿verdad?, de ellos. Qué impactante. Y en esos momentos yo decía, yo tengo que darle un excelente ejemplo a mi mamá, un excelente ejemplo a toda mi familia, porque todos ellos me estaban observando para ver en qué momento yo fallaba y decir, donde usted está es algo malo, es algo mal. ¿Por qué usted hace eso? Entonces, hasta cierto punto también se había vuelto una carga para mí. Claro. Entonces, ahí es donde hay que tener también un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque yo me fui apartando también de Dios.
Ahí es donde empiezas a Claro. apartar, terminas con tu novio. Ajá, y entonces yo ya quería dejar de sentir esa carga de que todos me observaban para ver qué hacía yo malo y decir que la iglesia adventista estaba mal. Pero ahí fue mi error pensar que era yo y no que era Jesús. Cuando mi mamá me hace este llamado, Ok, ahora sí. ahí fue donde yo dije, no, esto no soy yo. ¿Por qué te hice yo esa pregunta? Porque yo creo que en un momento como esos, uno va en retrospectiva Claro. y yo creo que el Espíritu Santo te pone en la mente esos recuerdos de por qué que hubo un momento muy lindo, muy especial, que pasó y que fuera la persona que tú menos te imaginabas que fuera la que te estuviera diciendo lo que para ti era imposible. Claro, y entonces ahí yo empecé a entender que no era yo, sino que era Jesús el que tenía que hacer la obra. Y ahí es donde empieza también una oración muy especial en mí, que al haberme hecho Dios el llamado a través de mi mamá, yo empiezo a hacer la oración de yo quiero ver a mi mamá en la iglesia. No, ya. Entonces, yo decía, Señor, usted la utilizó, así que yo la quiero ver en la banca de la iglesia ahí sentada conmigo. Y que en algún momento mis hermanos estén ahí conmigo. Y al pasar el tiempo, ya luego volví con mi novio, yo me casé, y surge esa espinita en mí de decir, tengo que hacer algo. Porque sí he sido adventista toda esta vida, pero ¿y mi familia? ¿Y mi mamá? Claro. Y entonces Dios pone en mí la idea de hacer un grupo con las primas. En eso vino la pandemia, no se podían reunir presencial y demás. Entonces dije, voy a aprovechar la plataforma de Zoom que todo el mundo empezó a utilizar y yo dije, voy a hacer una invitación de estudiar la vida de Jesús, pero yo no dije nada que era de la iglesia adventista, no, yo dije simplemente la vida de Jesús. Y mandé la invitación a las mujeres de la familia. Y para mi sorpresa, la primera noche se conectaron 5 de mi familia. Entre esas había mi mamá, fue la primera que se conectó, y mis tías. Y yo dije, wow, Dios. Dayan, ¿cómo fue vivir digamos, como la religión con total libertad? Em, Paz, esa es la palabra. Muchísima paz. Ya no hay una carga. Ya no hay una carga y se me quita la idea de todo me observan. Ya ahora yo simplemente digo, Señor, encárguese usted de hacer la obra. Y hay que hacer una obra grande, le dije. Porque aquí son muchos. Yo le dije, y de los 23 que somos, usted me escogió a mí. Así que Wow. no sé cuáles son sus planes, pero Señor, tenemos que hacer algo grande. Y ahí empezaste a tomar la decisión de hacer lo de Lo del grupito. lo del grupo. Y entonces se conectaron como 5 y para mi sorpresa la que empezó a motivar a las otras fue mi mamá. Entonces ella empezó a decir, hay un grupo que es buenísimo, nos conectamos, estudiamos solo la Biblia, no es nada de la iglesia de Allán, es solo la Biblia. La iglesia adventista es solo la Biblia. Ella no sabía que ya estábamos viendo cosas de la iglesia adventista porque somos la Biblia, somos lo que Jesús dice. Entonces ella se invitó a su mejor amiga de mi mamá, invitó a las vecinas, conéctense al grupo, está muy bueno, estamos estudiando solo la Biblia. Y llegó un momento que éramos 14, las que nos estábamos conectando para estudiar la Biblia. Ajá. Y después hubo un año que salió un librito que era el de la familia, un librito celeste. Y entonces recuerdo que yo les dije, bueno, va a haber un premio que la que estudie todo el capítulo que estamos estudiando se va a ganar el libro. Y entonces muchas se motivaron y ganaron el libro. Y para mi sorpresa, mi mamá me pidió 14 libros más. Yo le dije, mami, ¿para qué quiere 14 libros más? Me dijo, porque voy a una iglesia evangélica a repartir estos libros, porque están muy buenos. Y entonces yo llegaba a la iglesia y pedía los libros y me decían, ¿para qué usted quiere tanto? Dayan, ¿por qué está pidiendo tanto libro? Yo decía, no es para mí. Mi mamá, que no es adventista, ella está haciendo la obra misionera.
ella no lo sabe, pero ella está haciendo la obra misionera. Entonces mi mamá repartía los libros, les ponía un mensaje y ella iba y los entregaba. Em, y luego de eso, em, ya empezamos a pasar un momento muy duro, eh, porque a mi mamá la diagnosticaron con cáncer. Y en ese momento estábamos en ese estudio de todas, estaba en el mejor momento, donde se están conectando más, donde todo, y viene esto. Y le dicen que ella tenía cáncer. En ese momento ella me busca y me dice, usted es la que más conoce a Jesús. Necesito que me dé mucho de Jesús. Hábleme mucho de Jesús ahorita, en estos momentos tan duros. Oramos mucho a Dios. Ella seguía uniéndose al grupo y demás. Y la llevaron a hacerse una operación y le dijeron, ya le logramos sacar todo. Ok. No entendemos cómo, pero están desapareciendo ciertas pelotitas que usted tiene en el pulmón. Entonces en ese momento yo dije, wow, Dios, esta es la oportunidad para que mi mamá ya se bautice y llegue a la iglesia y esté sentada conmigo ahí en la banca. Señor, esta es una gran oportunidad, aprovechémosla. Y como a los 2 meses se empezó a poner otra vez un poquito mal y le dijeron su cáncer volvió y volvió mucho más agresivo. Ahora lo tiene en su cabeza, lo tiene en sus pulmones y lo tiene en todo su cuerpo. Y le dijeron, doña Grete, lo que te queda de vida son 3 meses de vida. Y yo esperaba que en ese momento ella se pusiera muy mal. Mi hermana y yo, que estábamos en el momento que se lo dijeron, las dos nos volvimos a ver y tenemos que ser fuertes para ella. Nosotros le teníamos que dar consuelo a ella, pero ella se volvió y nos dio el consuelo a nosotras. Y dijo, estén tranquilas, Jesús está conmigo. Tengan paz, todo va a estar bien. Y ahí empezó un año bastante duro. Se puede ver una mujer ya fortalecida Claro, por Dios. claro, totalmente. Y ¿Sientes que Dios estaba preparando a tu mamá sí, por medio de ti para un momento, para una noticia tan desgarradora, tan difícil? claro, porque se tocó el tema de la muerte, se tocó el tema del cielo, se tocó el tema del pecado, que la enfermedad no viene de parte de Dios, es consecuencia del pecado. Y ya ella tenía eso en su mente, ya ella sabía un poco más de eso. Sí, porque para esa actitud era que ya estaba, Pero te voy a decir algo, también es duro para uno, claro, a pesar de que uno conoce a Jesús, a pesar de que uno está en la verdad, es una prueba muy dura. es una prueba muy dura. Cuando te dicen de una enfermedad, de un familiar y una enfermedad tan delicada, ahí es cuando dice, nunca olvido esa frase del pastor Eddie que dice, Dios nunca te saca al desierto para hacerte morir en el desierto. Dios no te escogió para que sufrieras y que estés mal y quedes mal de esa situación, sino que Dios te escoge porque hay algo mejor, hay algo grande. Y definitivamente, a pesar de que vienen esos momentos duros, siempre hay un propósito, siempre hay algo maravilloso detrás de todo eso. Cuando mi mamá ya se empezó a poner muy mal, ella dijo, yo quiero ir a la casa, yo ya quiero irme a la casa. Y Ella estaba hospitalizada. sí, ella estaba internada y dijo, yo quiero irme a la casa. Y todo el mundo le dijo, mami, no, pero ahí te controlan porque si te da el dolor muy fuerte, te ponen los medicamentos más fuertes, en la casa no te podemos controlar. Y ella dijo, yo ya tuve una conversación con Dios, digo así, llévenme a casa. La llevamos a casa y después ella me llamó y me dijo, Dayan, desde que usted nació con un propósito. Usted fue luz en esta casa. Siga siendo luz. Y para mí eso fue, después me dijo, hay algo que tengo guardado, que su hermana lo tiene. En algún momento ella se lo dará. Yo
por la situación, no quise preguntar qué era, yo estaba enfocada en otra cosa. Claro. Cuando ella estuvo hospitalizada, que ya estaba muy mal, yo le leía, iba al hospital, le leía versículos, le cantaba uno que otro himno y ahí me quedaba con ella. Y la última noche ya ella llamó a la enfermera y dijo, llame a mis hijos porque ya me llegó la hora. Entonces la enfermera me llama y llamó a mis hermanos y nos fuimos en carrera y ya estuvimos ahí con ella. Y ella me dijo, mi amor, nos vamos a ver junto al río. Ya no lloré más. Nos veremos junto al río. Y para mí eso fue decir, Dios contesta las oraciones. No muchas veces de la forma que queremos, pero siempre de la mejor forma. Porque mi oración siempre fue verla ya bautizándose, verla en una banca. Pero Dios veía más allá las cosas. Y ella lo último entregó su vida a Jesús. Ahí, en sus momentos más duros, se entregó a Jesús. Y por eso hoy guardo la esperanza de que la voy a ver junto al río. Tienen una cita. Claro, hay una cita pendiente. Entonces, después de eso, yo le decía a mi esposo, si yo antes pensaba que no me podía perder, ahora yo no me puedo perder de verdad. Yo le dije, no me puedo perder porque hay alguien que me está esperando. Fue muy impactante para mí, ¿verdad? Porque jamás pensé que esa mujer me fuera a decir, nos veremos junto al río. Y eso es también para los que nos están escuchando, recordar que Dios no siempre contesta como queremos. La respuesta no siempre va a ser una sanación. La respuesta no siempre va a ser volver y que esté completamente bien. Pero lo que sí sé es que cuando Dios da la respuesta, es la mejor. Así es. Porque tal vez si mi mamá tenía salud, tal vez se podía hasta perder. No lo sé. No sabemos, pero Solo Dios lo sí, sabe. ese era el Entonces, momento. claro, sigo con la convicción de que Dios supo que esa era la mejor línea. La enfermera se volvió y dijo, de hecho, un día antes de que mi mamá falleciera, fui a ver al doctor que llevó todo el caso de ella y me dijo, Dayan, prepárate, porque lo que viene para tu mamá es lo más duro, es lo más difícil de ver, de vivir y estar al lado de alguien. Prepárese para eso. Y ahora llegó, wow, Dios, usted se lució porque usted no quiso que mi mamá llegara a pasar por ese momento tan duro. La enfermera se volvió y nos dijo, tengo que decirles algo, chicos, a mí y a mis hermanos. Nos dijo, nunca he visto una muerte tan tranquila como la que tuvo su mamá. Bendito Dios. La fuerza que tuvo esa mujer, la forma en la que se aferró a Jesús, fue lo que hizo que ella pudiera pasar todo este proceso y pasarlo también. La gente la veía y nadie creía que esa mujer estaba llena de cáncer por todo su cuerpo, porque siempre estaba feliz, recibía a la gente como si nada estuviera pasando. Y hasta el final, Dios la acompañó. Y ahora, yo no tengo duda que el Dios al que yo creo es un Dios real. Amén, sí, qué lindo. Yo digo, desde mi juventud, cuando la acepté, hasta mis días, el día de hoy, el Señor ha estado conmigo Así es. en todo momento. Para ir cerrando, cuéntame cómo se encuentra Dayana hoy. Sí. Em, Tengo 29 años y laboralmente he crecido muchísimo. Tengo personas a cargo, personas que son mucho mayores que yo, en el área de finanzas, y la gente se sorprende, porque la gente dice, ¿cómo con tan solo 29 años? Y yo les digo, no soy yo.
es Dios. Eh, Dios me ha dado grandes oportunidades en mi vida Y sorpresa. y sorpresas. Yo a veces digo, 29 años, tengo tantas cosas que contar del Dios tan maravilloso que tengo. Y al día de hoy tengo la firme confianza de que hay un Dios que no lo veo, pero que está conmigo. Y es lo más importante para mí y lo único que necesito. Las personas me dicen, Taya, es que hay algo diferente en vos. No, no, es que no soy yo, es Dios. Todo se lo debo a Él. El crecimiento profesional que he tenido, mi familia, mi hogar, todo lo que tengo, se lo debo a Dios. Y para mí eso es lo más maravilloso que tengo hasta este momento y lo que me ha dado paz en todo este tiempo. Las personas dicen, qué duro perder una mamá. Sí, qué duro. Y la gente me dice, ¿cómo estás tan bien? Porque el que me sostiene es Dios. Claro. Entonces, te puedo decir que ahorita soy la mujer más feliz. La mujer con mucha paz. Feliz y fortalecida. Exacto. Pero todo porque se lo debo a Dios, definitivamente. Bueno, yo honestamente estoy sumamente agradecida con Dios porque ha tenido gran detalle contigo, con tu familia, porque les ha acompañado, porque les ha fortalecido y porque aún en medio de tantas circunstancias, tú sigues hoy firme en Amén. ese Dios que te presentó tu actual esposa. Y bueno, bendito Dios, de verdad que te agradezco mucho por habernos acompañado en este episodio. Y bueno, que Dios te siga acompañando y recuerda, Amén. tenemos una cita Así es. juntos al río. Amén. Queridos amigos, ustedes han presenciado y han sido testigos hoy de cómo Dios ha acompañado todo este tiempo a Dayan. Tuvimos una historia complicada de ver una madre que no aceptaba su fe, la fe que ella ya, al Dios que Dayan ya había conocido, pero en medio de su vida antes de descender al descanso, Dios le dio nuevamente la oportunidad de que ella volviera a Él. Así también yo quiero decirte a ti, como dice el refrán, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo siempre te recogeré y así será. Bueno, nos vemos en una próxima edición de Cree Solamente para seguir siendo testigos de historias increíbles como Dios transforma la vida de muchas personas. Que el Señor te bendiga. El milagro llegará a mi casa, a mi puerta tocará. No temo, yo creo.